Buenos días. Vamos a hablar hoy de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los más estrictamente relacionados con la dignidad humana. Suponen el pilar básico de todo ordenamiento jurídico de cualquier Estado democrático y de derecho. Son básicos e inalienables y están garantizados en las constituciones de los distintos países. Según la Real Academia de la Lengua Española, los derechos fundamentales son derechos que, por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, son normalmente recogidos por las constituciones modernas, asignándoles un valor jurídico superior. De derechos fundamentales, para lograr la sistemática ya mencionada, se podría dividir la parte relativa a los derechos en 4 grandes rubros: principios generales, derechos y libertades personales, derechos sociales, económicos y culturales y principios rectores de las actividades de los poderes públicos. Como la enunciación y explicación de estos 4 apartados nos llevaría a un espacio excesivo y con el afán de concretar al máximo las propuestas, se enuncian a continuación solamente los temas relativos a los 2 principios, es decir, los principios generales y los derechos y libertades personales. Sobre los derechos sociales, económicos y culturales, se ha iniciado ya en México un incipiente pero fértil debate al que vale la pena remitirse. Por lo que hace a los principios rectores de las actividades de los poderes públicos, hasta en tanto no se haga un tratamiento particular mucho más extenso y detallado, y habría que revisar las obras generales de derecho constitucional que, al examinar los tipos de normas que contienen las cartas fundamentales, tocan este punto en concreto. Tenemos las características de los derechos. Son los derechos más básicos e inalienables que posee la ciudadanía. Garantizan el desarrollo de los proyectos vitales de los ciudadanos. Se componen tanto de derechos positivos como negativos. Tienen carácter estatal. Están redactados y consagrados en las constituciones de los estados. De la garantía. La garantía es sinónimo de respaldo. Es la protección que se brinda cuando se adquiere algo o se va a realizar una acción que necesita una supervisión directa para que el cliente o comprador se sienta a gusto y seguro. Cuando una persona solicita la reparación de un equipo, el técnico que la realizará, esta reparación garantiza su trabajo. ¿Para qué? Para solucionar el desperfecto que está presente. En este mismo orden de ideas también existe un tiempo comprendido en el que luego de la reparación, si presenta un daño, el equipo debe de ser devuelto para una revisión. Por lo tanto, tenemos las garantías individuales. Las mismas son derechos fundamentales que los ciudadanos mexicanos gozan de acuerdo a la Constitución, que versan sobre la libertad, la seguridad, igualdad y propiedad. Las garantías individuales de igualdad implica la eliminación de toda distinción entre individuos como raza, nacionalidad, religión, posición económica, así como lo estipula el artículo 1 de nuestra Constitución. En los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Artículo 2. Prohíbe la esclavitud. Artículo 4. Establece la libertad jurídica entre hombres y mujeres y dicta que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De la libertad, asegura la capacidad jurídica para el actuar libre del individuo en sociedad. Artículo 5. Libertad de trabajo. Artículo 6. Libertad de expresión, no afectando a terceros. Artículo 7. Libertad de imprenta. Artículo 9. Libertad de reunión y asociación. De la propiedad. En este grupo solo se encuentra el artículo 27, que establece que las tierras y aguas nacionales pertenecen originalmente a la nación y la cual posee el derecho de transmitir el dominio en particulares, constituyendo así la propiedad privada. De la seguridad jurídica. Son derechos que protegen a los gobernados, su familia y pertenecientes ante la autoridad.
Conforme al artículo 14, ninguna ley se dará efecto retroactivo. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, posesiones o domicilio si no existe mandamiento escrito. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. De las garantías sociales. Las garantías sociales son aquellos preceptos constitucionales que regulan los principios, procedimientos e instituciones que tienen como objetivo proteger, tutelar y reivindicar a las personas, grupos y sectores de la sociedad más vulnerables, ya sea social, cultural o económicamente, teniendo en cuenta criterios de la justicia social y bienestar colectivos, para lograr su incorporación o acceso al bien común y su convivencia con los demás. Tenemos las clases sociales dentro de este orden jurídico. Entre los principales derechos sociales se encuentran plasmados en la Constitución son el derecho a la educación, los derechos agrarios, los derechos laborales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la familia y al menor, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho de carácter económico, el derecho laboral, etc. Dentro de los más importantes preceptos que dispone la Constitución mexicana en relación a las garantías sociales se encuentran los 3 artículos que se dieron gracias a la Constitución de 1917. La primera en prever garantías sociales. Artículo 3 se enfoca en materia educativa, propugnando por la laicidad, la gratuidad y la rectoría del Estado en esta área. Artículo 27 reconoce la vulnerabilidad de los grupos indígenas en torno a la tenencia de la tierra. Artículo 123 establece de manera general los derechos laborales. El fin de este artículo es dotar de herramientas legales a los trabajadores para combatir la explotación por parte de los patrones. Asimismo, a través de los artículos 25, 26, 28 y 39, se construye la viabilidad jurídica para la libre autodeterminación de nuestro país, la obligatoriedad de la planificación administrativa y la posibilidad jurídica de que en el ejercicio de nuestra soberanía se busque el mejoramiento de condiciones de vida para los sectores económicamente desprotegidos. Las garantías sociales tienen como objetivo proteger al hombre como ente colectivo e intentar asegurar su futuro educativo y económico. Las garantías sociales implican la participación activa por parte del Estado para establecer disposiciones constitucionales que regulan los derechos de los integrantes de la sociedad y de los grupos sociales, basándonos en postulados de humanidad, dignidad y bienestar colectivo. Los modelos de Estado y su concepción garantista. Tenemos al absolutismo. Esto fue una ideología y un régimen político propios del llamado antiguo régimen, es decir, de los estados de las cosas en la Europa monárquica antes de la Revolución Francesa de 1789. El gobierno absoluto que controla la totalidad de la sociedad sin rendirle cuentas a nadie y que en ese entonces descansaba en la figura de los reyes. El absolutismo fue el modelo político imperante entre los siglos XVI y XIX. Fue o bien derrocado violentamente por revoluciones como el caso de Francia y gradualmente convirtiendo en un sistema monárquico liberal como ocurrió en Inglaterra. A esos gobiernos totales de la aristocracia se les conoció como monarquías absolutistas y en ellas no había ningún tipo de instituciones que mediaran entre el pueblo y la autoridad o entre las cuales el poder se distribuyera. Por el contrario, el rey era el Estado y su palabra era ley. Esta relación se puede expresar en términos jurídicos como que la autoridad, en este caso un monarca, poseía respecto de sus súbditos solamente derechos y ningún tipo de deber, lo cual significa que se encuentra más allá de las propias leyes que formula. Es decir, un rey no podía juzgarse por violar las propias leyes que él ha formulado, pues se encuentra en otro plano, el de la autoridad absoluta. Tampoco se podían cuestionar sus decisiones, ni contravenir su voluntad, ni potestar a nadie. El rey era el magistrado supremo en todos los ámbitos posibles. Paradójicamente, el absolutismo convivió durante parte del siglo XVIII con la Ilustración y sus propuestas liberales y emancipadoras, dando origen así al despotismo ilustrado, que esto es una forma de monarquía autoritaria que promovía las ideas del progreso y la educación entre sus súbditos.
Recién a mediados del siglo XIX, la llamada Primavera de los Pueblos le puso fin en el continente europeo. Las características del absolutismo eran que no existía propiamente un Estado, o en todo caso, el Estado se reducía a la figura del rey. No había poderes públicos ni Estado de Derecho. La voluntad del monarca era ley y en tanto ley era incuestionable. El derecho del monarca a la autoridad era de origen divino, o sea, había sido puesto por Dios mismo para poder gobernar. Por esta razón se esperaba de él que también fuera el jefe temporal de la Iglesia en su dominio. La voluntad del rey no tenía límites y debía regir en materia económica, religiosa, legal, diplomática y burocrática y militar. La autoridad del rey era vitalicia y hereditaria. El modelo de sociedad continuaba siendo feudal a pesar de que pronto la aparición del capital y de la burguesía llevó a concentrar la economía en ciudades. Tenemos al Estado liberal. ¿Qué significa? El Estado liberal tiene la cierta configuración en el orden jurídico-político de un Estado. Está caracterizado por aspectos tales como la separación de los poderes públicos, la democracia, un sistema económico de libre mercado, el sometimiento irrestricto a la ley y a la Constitución, la existencia de un Estado de Derecho y el respeto a las libertades individuales de los ciudadanos y la propiedad privada, entre otras cosas. El Estado liberal surge como consecuencia de la crisis del modelo político absolutista, propio de los regímenes monárquicos que dio origen a la Revolución Liberal, mediante la cual se sustituyó el modelo monárquico o antiguo régimen por el modelo liberal o nuevo régimen. ¿Cuáles son las características del Estado liberal? Pues en lo jurídico, el Estado liberal se erige sobre el principio de legalidad. En este sentido, ofrece al individuo un Estado de derecho, lo cual garantiza sus derechos individuales, el ejercicio de la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, entre otras cosas, todo lo cual se traduce en seguridad jurídica. En lo social, el Estado liberal ofrece una teórica igualdad de oportunidades para que cada quien conquiste el lugar que le corresponde en la sociedad de acuerdo a sus méritos, capacidades o trabajo, dejando atrás los privilegios de casta o linaje de la sociedad estamenta. Finalmente, en lo económico, el Estado liberal se caracteriza por el respeto irrestricto a la propiedad privada, el libre mercado y una limitada intervención estatal. Este último aspecto es particularmente importante, pues el Estado liberal se inmiscuye lo menos posible en la vida económica del país. Al contrario, su acción se limita apenas a la mediación en conflictos determinados entre particulares. Tenemos al intervencionismo, que alude a un sistema intermedio de transición entre el liberalismo y el socialismo, que combina intereses públicos y privados y confía a la acción del Estado a agrupar, dirigir y suplir en la vida del país a la iniciativa privada, a la que le asigna todavía un amplio margen de acción. Y hasta aquí nos quedamos. Nos vemos la siguiente semana.